Continuamos en Noticias Globovisión Economía y a esta hora vamos a conversar vía Skype con José González, economista. Nos acompaña como siempre desde Nueva York. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Encantado, Mariana. Bien, queríamos conversar con usted la tarde de hoy respecto a lo que es esta información que ha circulado donde se habla de una posible negociación de lo que tiene que ver con la deuda venezolana, específicamente parte de los instrumentos que hoy día están en cuestionamiento. Pero más allá de esto, quisiera hacerle la consulta si es verdad y si fuera posible, que es lo que es realistamente posible, de negociar la deuda venezolana con las condiciones que tenemos actualmente en el país, no solamente financieras, sino desde el ámbito político. En términos generales, una negociación de toda la deuda requeriría de una propuesta inicial del gobierno para establecer los términos de esa renegociación, cosa que no ha sucedido. Como hemos conversado en el pasado, lo que tiene Venezuela es una moratoria técnica de su deuda, la medida que ni los acreedores la han declarado. Ahora, las condiciones de pago de Venezuela son mínimas en las condiciones actuales, en función de la producción petrolera, las reservas internacionales netas y las condiciones macroeconómicas. Si hablamos específicamente en lo que se refiere al bono, al PDVSA 20, cuyo pago de principal se venció en octubre, lo que acaba de suceder en Nueva York, en los Estados Unidos, el viernes, es que una corte respondió a la demanda que presentó la Junta ad hoc de la compañía, en el cual la juez determina un plazo de 6 meses para que haya lo que se llama descubrimiento judicial por parte de la parte demandada, que son los agentes de pago de la deuda, y un acuerdo entre ambas partes, lo cual debería, y se convoca una reunión en la Corte en mayo del próximo año, con lo cual hay una tregua en lo que se refiere al pago y a las posibilidades de embargo de los acreedores por los próximos 6 meses. La condición que está enfrentando PDVSA en este caso, lo que está enfrentando la Junta ad hoc y lo que está ocurriendo con esta tregua que se está dando hasta el mes de mayo, el tema de las finanzas, el tema de cómo honrar este compromiso y las consecuencias. Si esto resulta desfavorable y esta tregua no se aprovecha, ¿cuáles podrían ser finalmente las consecuencias para el país? Básicamente ahí lo que hay una interpretación, porque además de la tregua que hay con los bonistas en virtud de una decisión judicial, está la extensión de lo que se llama la licencia 5, que es la que determinaba el embargo automático de los activos de Citgo por la falta del pago del PDVSA 20, y eso se vence el 22 de enero, pero lo que se puede suponer es que la decisión judicial está por encima de esa licencia. Entonces, incluso si no se extendiera, habría un espacio de negociación hasta mayo. Se espera que empiece un proceso de negociación entre las partes. El problema, hay dos problemas subalternos. Uno, que hay otras demandas contra la compañía que quieren tomar el control de PDVSA como respaldo de esa falta de pagos. Y ya se han consorciado alrededor de la demanda de Cristalex y otras compañías que han judicializado sus procesos de arbitraje con Venezuela. Y el otro es que para cualquier efecto práctico en términos de negociación hay dos PDVSAs, la PDVSA efectiva que está en Venezuela y la PDVSA virtual que maneja la Junta ad hoc. Y la negociación es con la Junta ad hoc y la clave es en qué términos se negocia y con qué fondo se paga, que es lo que habría que determinar en los 6 meses, más aún cuando se ha determinado que el gobierno bolivariano ya ha declarado que no va a pagar por esa obligación y que la Junta ad hoc ha declarado que no tiene fondos para honrar esas obligaciones. Con lo cual la alternativa sería refinanciar con los acreedores y eso es lo que debería darse en los próximos 6 meses. Finalmente, quisiera consultarle el caso Venezuela, ¿qué podría tomar de experiencia de lo que fue el caso argentino, que hoy se renueva también, y el caso Grecia? Que para cualquier efecto práctico, cualquier proceso de renegociación y de reestructuración pasa por un acuerdo con los acreedores y pasa por un ajuste estructural macroeconómico que posibilite hacer esos pagos. En el caso griego y en
el caso de Argentina hubo en ambos casos, en el reciente, en el caso argentino, no en el anterior, en el cual Argentina estuvo por fuera de los mercados financieros por 13 años. Hubo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que había un artículo 4, asistió a la balanza de pagos argentina para poder cumplir obligaciones atrasadas y reingresar al esquema financiero internacional, que es lo que sucede ahora con la administración Fernández. Hay que renegociar las obligaciones con los bonistas de acuerdo al marco del financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Y en Grecia sucedió lo mismo, solo que la asistencia en el caso griego fue del Banco Central Europeo, que permitió con su respaldo negociar con los bonistas y los acreedores privados de Grecia, que le permitieron, luego de un proceso recesivo muy duro, eh, reintegrarse a la Comunidad Económica Europea, efectivamente, que es lo que está sucediendo. En el caso de Venezuela es singular, porque Venezuela está sufriendo todas las consecuencias de un ajuste sin tener ninguno de los beneficios de ese ajuste. Bien, además de esto, el caso de la situación política que enfrenta el país en este momento y de cara al mayo del próximo año no hay una visión clara de qué podría ocurrir. Es necesario que en Venezuela además se mire hacia adentro y se tomen decisiones y que los acuerdos más allá de con los mercados también sean internos en cuanto a quién va a negociar esta deuda, cómo la vamos a pagar y efectivamente un acuerdo político entre las partes. Sin duda, eso es exactamente lo que debería suceder. Lo que se interpretó de parte de ciertos acreedores es que la extensión de por 3 meses de la licencia 5 fuera para plantear una negociación. Bien, a esta hora estábamos conversando con José González, economista, como siempre está con nosotros vía Skype desde Nueva York. Nos estaba dando su explicación respecto a qué está ocurriendo en Nueva York, qué está ocurriendo en los mercados internacionales, esta tregua que Venezuela tiene para o hasta el mes de mayo, en este caso la Junta Ad Hoc de PDVSA. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Como siempre, un placer conversar con usted y que nos atienda desde Nueva York. Nosotros seguiremos atentos a este tema y seguiremos contactándonos con José González como ha sido costumbre en este espacio. Nosotros así vamos a dar una pausa y vamos a volver y vamos a conversar con Daniel Betancourt, abogado especialista en materia tributaria. Con él hablaremos sobre los nuevos ajustes que se están haciendo en cuanto a lo que son los trámites de pasaporte. Ya volvemos.